segunda parte de lo que iniciamos hace 8 días. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, hermanos. Si bien hoy veremos desde el verso 19 al 22, quiero iniciar y tomar lectura desde el verso 16. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 16. Vamos a leerlo alternados, hermano. Esta es la palabra de Dios. Estar siempre gozosos. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No menospreciéis las profecías. Absteneos de toda especie de mal. Padre, gracias. Señor, hemos alabado tu nombre, te hemos alabado por lo que tú eres, Señor, por tu bondad, por tu amor, por tu salvación. Ahora nos disponemos a estudiar tu palabra, escudriñarla, meditar en ella, Señor. Por ello te pedimos que hables a nuestro corazón, Señor. Sabemos que tu palabra tiene el poder para seguir transformando nuestra vida, Señor. Que tu Espíritu Santo obre, Señor, para ello, trayendo comprensión a nosotros para poder entender tu palabra y sobre todo llevarla por obra, Señor, en nuestra vida. Porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Puede tomar asiento, hermano. A manera de introducción, hermano, quiero recordar lo que vimos brevemente hace 8 días para entrar en contexto. El apóstol Pablo, hermanos, había enseñado diferentes exhortaciones que todo cristiano debe seguir para fortalecer su vida espiritual, en lo individual y también en lo colectivo como congregación. Para ello, recordamos que el apóstol pide que la vida de todo creyente se caracterice por ciertas virtudes, hermanos. Si usted recuerda, vimos una de ellas era un gozo constante, ¿sí lo recuerda? Vimos tener una oración constante como creyentes, pero también, ¿qué más, hermanos? Gratitud constante en nuestra vida. A lo largo de la Biblia vimos en su momento que Dios ordena a sus hijos a tener gozo continuo, hermano. Decía Filipenses 4:4, el apóstol Pablo: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y vimos, hermanos, que aún en el tiempo de problemas y de tribulación podemos tener gozo, porque en esas circunstancias, aún en ellas, podemos ver la mano de Dios en favor de nosotros, ¿no es cierto? Y leímos que en uno de los salmos: Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en él confía mi corazón, y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón, y con mi cántico le alabaré. Recordamos que nuestro gozo, hermanos, por lo tanto, no depende, el gozo del creyente no depende de las circunstancias en nuestro alrededor, de circunstancias externas, con él, de lo que él es, de lo que él ha hecho en nuestra vida. Nuestro gozo depende de las bendiciones de Dios, de sus misericordias, hermano, y de su gracia, como hoy ya. El verdadero creyente no solo se goza siempre, sino también el creyente es una persona de oración constante. Eso lo vimos, Romanos 12:12, se lo leo. Gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes ¿en qué, hermanos? En la oración. Los creyentes verdaderos son hombres y mujeres que oran a su Padre Celestial, mostrando así algo muy importante. Mencionamos: cuando nosotros oramos a Dios, hermano, estamos mostrando nuestra total dependencia de Dios. No de nosotros, no de nuestro intelecto, no de nuestros pensamientos, sino de Dios mismo. Oramos a Dios, hermano, en todo momento como creyentes.
para exaltarle, oramos a Dios para glorificar su nombre, oramos a Dios para agradecer sus bondades, oramos a Dios en agradecimiento a su amor, a su paciencia, oramos a Dios porque Él nos perdona nuestros pecados, oramos a Dios en todo tiempo y circunstancia, hermanos, porque Él escucha la oración de sus hijos. El creyente tendrá gozo siempre, orará continuamente, pero también mostrará gratitud constante en su corazón en cualquier situación que se encuentre. Esta actitud, hermano, es una actitud que distingue, la gratitud distingue a quien es verdaderamente creyente. La gratitud en el corazón de una persona le distingue de los demás, porque le distingue que conoce a Dios al ser agradecido con Él. ¿Por qué debemos estar con gozo continuo? ¿Por qué debemos orar sin cesar? ¿Y por qué debemos dar gracias en todo, hermano? Lo que nos acontezca, sea bueno, sea malo, por una razón mencionamos. Porque es la voluntad de ¿quién, hermanos? De Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Es la voluntad de Dios, hermanos, que cada uno de nosotros que estamos en Cristo mostremos gozo constante, oración constante, agradecimiento constante en cualquier circunstancia y aún en la aflicción. Y recuerdo algo muy importante, hermano. No es que seamos masoquistas o que nos gocemos porque sufrimos. El gozo no está ahí en el sufrimiento. El gozo está en el entendimiento que la palabra de Dios nos da, hermanos, al saber que las aflicciones en las manos de Dios, hermanos, son un instrumento de bendición para la vida de sus hijos. Las aflicciones en las manos de Dios, hermano, son un instrumento de bendición en las manos de Dios. ¿Sabe por qué? Porque sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas en verdad le ayudan a bien. Esto es a quienes, hermano, a los que conforme a su propósito son llamados, dijo Pablo en Romanos 8:28. ¿Qué tan gozosos estamos, hermano? ¿Somos hombres y mujeres de oración? ¿Qué tan agradecidos somos con el Señor? ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere estas actitudes en nuestra vida, en su vida y mi vida. Dios desea que mostremos esta forma de vida, hermano, porque esa es su voluntad. Amén. Hoy continuamos, hermanos, con estas actitudes o exhortaciones que fortalecen la vida espiritual del creyente. Y estamos en esta segunda parte. Ahora el apóstol Pablo exhorta a los creyentes a 4 cosas, hermano, a 4 puntos importantes. Exhorta hoy a los creyentes a ser sensibles, ¿a quién, hermanos? Al Espíritu Santo, a tener en estima la palabra de Dios, a poner todo a prueba, hermanos, y a apartarnos del mal. Veamos la primera, hermanos, ser sensibles al Espíritu Santo. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 19. ¿Qué nos dice ahí? No apaguéis, ¿qué? Al Espíritu, hermano. No apaguéis al Espíritu. De entrada les digo algo. Esta es una responsabilidad de todo creyente, porque es un mandato. No apaguéis el Espíritu. Apagar es lo que entendemos, hermano, en el castellano. Es extinguir algo, es apagar un fuego. Recuerde algo, la Biblia, hermanos, frecuentemente compara al Espíritu Santo, hermano, con una llama de fuego, ¿no es cierto? Como se hizo en Hechos 2, recuerda, en el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, que vino el Espíritu Santo como ¿qué, hermanos? Como lenguas de ¿qué? Como de fuego, ¿sí? El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Hermanos, el Espíritu Santo es Dios mismo. Es una persona y es Dios mismo. ¿Por qué? Porque su esencia es divina.
Su esencia es divina. Lamentablemente, en nuestros días, se ha distorsionado el ministerio del Espíritu Santo. Para muchos el ministerio del Espíritu Santo y el poder de la palabra han pasado a formar parte de un área secundaria, digámoslo de esta manera, a no tener mucha importancia. Porque en ocasiones hay para quienes, por ejemplo, la psicología tiene un papel importante para algunas iglesias. Y la psicología tiene este papel importante en algunas iglesias para tratar con los problemas de las personas, haciendo a un lado el ministerio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos, la persona del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, es quien trabaja, hermano, sanando, fortaleciendo y guiando y aún transformando la vida de las personas. Es el Espíritu Santo el que hace eso. Es el Espíritu de Dios que por medio de la oración y la palabra de Dios trae verdaderas soluciones espirituales a las dificultades de los creyentes, hermano. No la psicología. Es Dios mismo. Es Dios mismo. Es por ello que la Biblia nos demanda amar al Espíritu de Dios y honrar su ministerio, porque hay muchas razones para hacerlo, hermanos. En el Espíritu Santo hemos encontrado la regeneración, es decir, Él nos ha dado un nuevo nacimiento para ahora ser llamados hijos de Dios. Juan 3:6, vamos ahí por favor. Versículo que conoce. Juan 3:6. Hablando acerca del nuevo nacimiento, hermanos. Lo que es nacido de la carne, hermanos, carne es. Y lo que es nacido ¿de quién? Del Espíritu, Espíritu es, hermano. Vemos ahí la regeneración en un nuevo nacimiento, hermano. Por eso debemos amar al Espíritu Santo. Por eso debemos honrar ese ministerio y tenerlo en alta estima a la luz de lo que Él hace por medio de lo que nos revela la palabra de Dios. El Espíritu Santo, hermano, mora en nosotros, ¿no es cierto? Nos ha traído libertad, nos ha hecho nuevas criaturas, según a los Corintios 5:17, usted lo sabe. De modo que si alguno está en Cristo, hermanos, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. También el Espíritu Santo, hermano, ¿qué más ha hecho? Nos ha sellado. Nos ha sellado nuestra vida, hermano. El Espíritu Santo es una garantía a nuestra vida. ¿En qué sentido, hermanos? Vamos a 2 Corintios, por favor. Capítulo 1, verso 22. Segunda a los Corintios, capítulo 1, verso 22. Dice, el cual también nos ha ¿qué? Sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Dice ahí Pablo, el cual también nos ha sellado. ¿Qué significa esto, hermano? Que ha venido a morar en nuestra vida. Aquel que ha entregado su vida al Señor, el Espíritu Santo, ha venido a sellarle morando en su vida. Es como si hubiera puesto una marca, hermano, un sello en ese sentido.
Somos sellados por Él. Él mora en nosotros, Él es el sello, hermanos, de que le pertenecemos a Dios. Es como si Dios dijera por medio de ese sello del Espíritu Santo, ellos me pertenecen. La hermana, el hermano, la hermana, me pertenecen. Tienen mi sello. El Espíritu Santo mora en ellos. Dice, y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Esas arras, hermano, es como el anticipo que garantiza las bendiciones que Él ha prometido para nosotros. Él nos ha sellado y nos ha dado esas arras del Espíritu a nosotros que garantizan, es un anticipo, hermano, de las bendiciones que no imaginamos siquiera en nuestra mente, hermano. ¿Se acuerda que en algún día el apóstol Pablo fue llevado al tercer cielo? Y vio cosas inimaginables, hermano. ¿Qué vería? Imagínense. Lo que Dios permitió en su soberanía por un momento en la vida de Pablo. Y para que no se exaltase ni se envaneciese, ¿qué hizo el Señor? Lo detuvo poniendo un aguijón. ¿Nunca se ha puesto a pensar qué vería Pablo, hermanos? Cosas de verdad sublimes. Sublimes, hermano. Pues tenemos una garantía en el Espíritu, hermano, como un anticipo de todas esas promesas que un día podremos ver con nuestros propios ojos, hermano. Y por supuesto, lo más grande, ver al Señor. Pero también algo sumamente importante en el Espíritu Santo, hermano. Él nos santifica. El Espíritu Santo, hermanos, nos santifica. Dios, hermanos, sigue trabajando en nosotros por la obra de su Espíritu Santo. Él nos santifica. Primera a los Corintios, capítulo 6, verso 11, por favor. Primera a los Corintios, capítulo 6, versículo 11. En el contexto del verso anterior dice lo que éramos, ¿no, hermano? Pues cuando caminábamos sin Cristo, ciegos en el pecado, que vivíamos en pecado. Y dice, y esto es ¿quiénes, hermano? Algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido ¿qué? Santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu ¿qué? De nuestro Dios. Escuche, hermanos, hemos sido santificados, apartados del pecado, continuamente por Él, por su redarguir, por recordarnos la palabra, por recordarnos lo que es santo, por recordarnos lo que es pecado. Hermanos, Él trabaja. Eso es una bendición en nuestra vida. Y precisamente, hermanos, esta obra del Espíritu Santo, esta obra progresiva de santificación del Espíritu, es la que el apóstol Pablo nos insta a no apagar. El trabajo del Espíritu Santo es como una llama de fuego en nosotros. Ser sensibles al Espíritu, no apaguéis, ¿qué dice, hermanos? Al Espíritu. No apaguéis lo que el Espíritu obra en tu vida. No la sofoquemos, hermano. Como dice nuestra primera actitud que fortalece nuestra vida espiritual como creyentes, ser sensibles al Espíritu Santo. Somos responsables, hermanos, de no apagar la obra santificadora del Espíritu Santo. De no ahogar la obra del Espíritu en nosotros, sino más bien no apagarla, sino avivarla. ¿Recuerda lo que le dijo Pablo a Timoteo, hermano? Segunda a Timoteo 1:6. Pablo le recordó lo siguiente, hermano. Segunda a Timoteo 1:6.
¿Estamos ahí, hermano? Dice, por eso le dice Pablo a Timoteo, te recomiendo que ¿qué? Que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Era una recomendación muy importante, hermanos, para Timoteo. Le dijo, aviva esa llama, aviva la obra que el Espíritu Santo hace en ti. Ahora, hermano, una pregunta, la pregunta pues casi obligada. ¿Cómo apagamos la obra del Espíritu Santo en nosotros? ¿Cómo apagamos al Espíritu, hermano? El mandato es a no apagarlo, a ser sensible al trabajo que realiza el Espíritu Santo en nosotros. ¿Sabe cuándo apagamos al Espíritu Santo, hermano? Cuando pecamos. Cuando no perdonamos, por ejemplo. Cuando codiciamos. Cuando caemos en enemistades, cuando caemos en pleitos, cuando se adultera, cuando se cae en fornicación, cuando se cae en borracheras, en envidias, hermano. O cuando mentimos. Ahí estamos apagando la labor del Espíritu Santo, hermanos. Un verdadero, hablando de la mentira, un verdadero creyente, hermano, no debe mentir. No debemos mentir, amados hermanos. Ay, pastor, una mentira piadosa no es tan grave. Hermanos, la mentira, ¿qué cree que es? Mentira. La mentira, cualquier mentira, si no es verdad, es mentira. Y si es mentira, hermano, es pecado. Y solo hay un padre de mentiras. ¿Sabe quién es? Imagínese. Satanás. Hermanos, el pecado es pecado ante Dios. Es ofensa a su santidad, hermanos. Hoy la iglesia en general, hermano, en general, no me refiero a este pequeño remanente, a la iglesia en general, se ha diluido, hermanos. Se ha diluido en el mundo, en muchos aspectos. Y están olvidando lo importante, hermano, y lo tremendo que es el pecado ante los ojos de Dios. La gente hoy peca y miente, hablando de mentira, tomando un pequeño ejemplo. Miente con una facilidad, hermanos, impresionante. Y lo podemos ver, de verdad. La palabra de Dios nos pone en un contexto correcto. ¿Cómo ve Dios, por ejemplo, la mentira? Acompáñenme, hermanos, al libro de los Hechos. Hechos 5, hermanos, capítulo 5, versos 3 y 4. ¿Recuerda el contexto, hermano? La iglesia temprana, iniciaba la iglesia. ¿Y qué hacía la iglesia, hermano? ¿Cómo convivían? ¿Qué hacían, hermano? Para cubrir sus necesidades. Compartían todo, ¿no es cierto? Y aún para ayudar en las necesidades de algún hermano, ¿qué hacían, hermano? Estaban vendiendo sus posesiones, eran de todos, hermano. Y había necesidad de vender, se vendían para traer el dinero, dice la Escritura, a los pies de los discípulos, para que a nadie le faltara nada. Imagínense cómo vivían. Para que ningún hermano tuviese carencia de nada. Ese es el contexto. Vendiendo estaban sus propiedades. Y surgen dos personajes, Ananías y Zafira. Y dice el verso 3. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses a quién? Al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad. ¿Qué había hecho Ananías, hermano? Había vendido en cierta cantidad una heredad que tenía y sustrajo. Se quedó con una parte. Pensó que nadie lo viera. Los apóstoles no lo vieron. Por supuesto no lo vieron.
Y le dice Pedro, reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste en tu corazón? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido, aquí está, hermano. No has mentido a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. A Dios. Hermano, usted conoce la historia. ¿Qué sucedió por un pecado de mentira, hermano? Este hombre en ese momento cayó muerto. Entraron, dice la escritura, que entraron los jóvenes por él, lo envolvieron y lo fueron a enterrar. No recuerdo cuántas horas después, dice que llegó su esposa, porque ahí la escritura lo dice. Unas 3 horas, creo que después llegó, y también en la misma situación, ¿no? 3 horas. ¿Qué le sucedió? Lo mismo. Y le dijeron, a la puerta están aquellos que se llevaron a tu esposo, ¿verdad? En ese momento cayó muerta. ¿Por qué? Porque también mintió. Hermanos, en verdad meditemos en eso. ¿Qué tan grave es el pecado a los ojos de Dios? Tomando un ejemplo, ¿qué tan grave puede ser la mentira a los ojos de Dios? Es algo grave, hermanos. Aún podemos estar en casa llamando a alguien y decir una mentira. Imagínense. Está nuestra esposa o nuestro esposo, están nuestros hijos viendo cómo nos conducimos. No es una mentira para salir de un problema y no pase nada. Sí pasa ante Dios, hermanos. Es algo que debemos tener presentes por la obra del Espíritu Santo que mora en nosotros, hermano. El ser sensibles a lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Estamos en la palabra de verdad, es el Espíritu de verdad, hermanos. ¿Cómo debemos conducirnos? En toda verdad. Cuando alguien miente, hermano, podrá engañar a los demás, pero ¿sabe? Caerá en pecado, pero no podrá engañar nunca a Dios, por supuesto. Apagamos la obra del Espíritu cuando pecamos, cuando mentimos, cuando todo lo que mencionamos, cuando no oramos. Apagamos, hermano, la obra del Espíritu en nosotros. Como si la debilitáramos. No porque no tenga poder, hermano, el Espíritu, pero afectamos esa comunión con Él si no oramos. Apagamos la obra del Espíritu cuando no somos diligentes en el estudio de la palabra. Porque la palabra, hermano, ahí está, en la palabra se encuentra nuestro crecimiento espiritual, ¿no es cierto? Para ir a la madurez. Por ello apagamos la obra de la enseñanza del Espíritu cuando no estudiamos la palabra de Dios. Cuando apagamos la obra del Espíritu cuando somos oidores olvidadizos. Y pecamos por no obedecer los mandatos de Dios, por no atesorarlos en nuestro corazón. Vean lo que dice el salmista, Salmo 119, verso 11. Salmo 119, verso 11. Qué importante, hermano, leer la palabra de Dios para estar fortalecidos y sensibles a lo que el Espíritu Santo está trabajando en nosotros. Mire qué verso, hermano. Salmo 119, ¿ya llegó conmigo ahí? Verso 11. Dice, en mi corazón, dice el salmista, ¿qué ha hecho, hermano? He guardado tus dichos, es decir, aquí los he atesorado, son algo valioso para mí, para obedecerlos. ¿Para qué, hermano? Para un propósito, para no pecar contra ti. Si estamos en contacto con la palabra de Dios y la estamos memorizando y estamos atesorándola y la estamos llevando por obra, hermano, eso es una gran bendición y una gran ayuda para no pecar contra Dios. Para no dejarnos seducir por este mundo lleno de pecado, hermano. Apagamos el fuego del Espíritu Santo, hermanos, cuando pecamos. Lo apagamos cuando también lo entristecemos. Vamos a Efesios 4:30. Efesios 4:30.
Dice Pablo, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis, otra vez dice, sellados para el día ¿de qué? De la redención. Hermanos, este es un deber delante de Dios. No contristar, no entristecer al Espíritu Santo por nuestra forma de vida, por caer en pecado, por caer en aquello que no es grato a Dios. Cuidado, hermanos. Ese es el llamado hoy en este aspecto para cada uno de nosotros. Tener cuidado de no sofocar, de no contristar la obra del Espíritu que mora en nosotros. Porque estaremos pecando contra aquel que Cristo envió para no dejarnos solos. ¿Recuerdan, hermanos? Porque estaremos pecando contra aquel que el Señor envió, el Paracletos, el Espíritu Santo, el que viene a nuestro lado a asistirnos, a guiarnos, a consolarnos. Es el Espíritu Santo, el consolador, hermanos, el que guía nuestra vida, el que nos asiste en todo y que nos recuerda todo lo que Cristo dejó en su palabra, hermanos. ¿Qué debemos hacer, hermanos, para no contristar al Espíritu, para ser sensibles al Espíritu de Dios, para no apagar el Espíritu, hermano? Dar muerte al pecado. Dar muerte a lo que queda aún en este cuerpo, hermano, que no ha sido redimido. Someter nuestra carne. Si apagamos la obra del Espíritu en nosotros, ¿qué va a pasar con nuestra vida, hermanos? Y lo puedo llevar a reflexionar, o reflexionar ambos, hermanos, juntos. ¿Cómo está su vida espiritual? En relación a la obra del Espíritu Santo, ¿cómo está su vida en matrimonio? ¿Cómo está su vida en familia? Aprendimos antes de estos 4 puntos, hermano, hace 8 días, que debemos tener gozo, que debemos orar y que debemos tener ¿qué? Gratitud. Sin la obra del Espíritu Santo no es posible realizar eso, o vivir de esa manera, o mostrar esas virtudes. Si el Espíritu Santo está en nuestra vida, va a haber gozo, vamos a poder orar, hermano, vamos a poder enfrentar los problemas, aún dando gratitud. Nuestro matrimonio va a tener ahí sus sinsabores, sus batallas, pero a fin de cuentas saldrá uno adelante, hermano. Habrá gozo, habrá contentamiento en su familia, en sus hijos, en su corazón. ¿Cómo está usted hoy? En este sentido. ¿Cómo está obrando el Espíritu Santo? ¿Usted le está permitiendo hacer su obra o lo está contristando? ¿O lo está apagando con su manera de vivir? Hay una respuesta de cada uno de nosotros a esa pregunta. Ahí puede estar la respuesta de cómo está usted viviendo. Del por qué usted no tiene gozo. Tal vez no tiene contentamiento, tal vez no sale de usted gratitud hacia el Señor. Cuando no contristamos al Espíritu, cuando no estamos impidiendo su obra, hermano, cuando no apagamos al Espíritu Santo, mire, nuestra vida es muy diferente, hermano. Nuestra vida puede ser mejor, con más gozo. Aún con mayor entendimiento de los problemas y las aflicciones. Con la obra del Espíritu podemos, varones, ser mejores esposos. Mucho mejor de lo que somos. Con la obra del Espíritu, usted, hermana, puede ser aún más virtuosa con la ayuda de Dios. Con la obra del Espíritu puede haber bendición en la vida de nuestros hijos. Porque hay dirección, hermanos, por medio de la palabra de Dios en nuestras vidas. Si no apagamos el Espíritu. No apaguemos el Espíritu, hermanos. Y tengamos presente eso. Y no lo apaguemos porque necesitamos la ayuda, necesitamos la guía, la fortaleza que nos da el Espíritu Santo, hermanos, para vivir de una forma que podamos glorificar al Señor. Si la obra del Espíritu Santo está presente en nosotros, hermano,
vamos a poder llevar una vida que honre al Señor. Número 2, hermanos, segunda exhortación que nos fortalece la vida espiritual o la vida espiritual de todo creyente. Tener en estima la palabra de Dios. Primero los Tesalonicenses 5:20 nos dice, no menospreciéis, ¿qué, hermanos? Las profecías. Tener aprecio por la profecía es obedecer la palabra de Dios. Veamos, hermano. Dice allí, no menospreciéis. Menospreciar o menosprecio es tener en poca estima algo. Tener algo por poco valor, hermano. Es como cuando vemos a alguien por encima del hombro. En ese sentido, hermanos, está diciendo la palabra de Dios hoy a nosotros que no debemos tener en poco las profecías. Profecía, ¿qué es profecía, hermano? Es la proclamación de la mente y el consejo de Dios. Ciertamente, hermanos, mucha de la profecía del Antiguo Testamento era predictiva. ¿No es cierto? Hablaba acerca de acontecimientos que todavía no se daban. Mensaje de Dios, lo que iba a acontecer. Sin embargo, hermanos, la esencia de la profecía no es la predicción. Sí está ahí presente, la Escritura lo enseña. La profecía no se limita a la predicción de eventos futuros, sino a toda clase de palabra pronunciada bajo la autoridad de Dios. Es decir, cuando alguien da a conocer la voluntad de Dios y comunica su palabra, está profetizando. Repito esto para entender el contexto. Cuando alguien da a conocer la voluntad de Dios por medio de su palabra, está profetizando. Por ello, la profecía es la proclamación de la voluntad de Dios. ¿Dónde está la voluntad de Dios, hermanos? En su palabra. Entonces, profetizar es predicar, enseñar la palabra. En este sentido, los profetas de aquel entonces, hermanos, digamos que eran los equivalentes de los predicadores de nuestro tiempo. Los que llevaban el mensaje a la congregación. Lamentablemente hoy existen hombres que se autoproclaman profetas, mensajeros de Dios, y afirman dar mensajes de Dios cuando sus mensajes en ocasiones surgen de su propia mente carnal y no de la palabra de Dios. Esto ha llevado, hermanos, a muchos abusos. Abusos sobre creyentes pequeños en la palabra que apenas inician. Y recordemos algo importante. Mire, la iglesia primitiva no tenía la Biblia como la tenemos hoy. Me doy a entender. No estaba todo el canon completo. Ellos no lo tenían. Entonces, ¿qué sucedía? El Espíritu de Dios dio dones dones de profecía a ciertos hombres para hablar el mensaje de Dios. Esto conllevaba un peligro, hermanos, porque el maligno o la carne de quien daba ese mensaje podría proclamar algo falso. Por eso la palabra de Dios, tantas advertencias acerca de los falsos maestros y falsos profetas. Ese era el peligro, hermanos, que podría proclamar algo falso a la iglesia y podía caerse en menospreciar el mensaje. El que la congregación dijera, no, ese mensaje no viene de Dios. Hacia allá apunta el no menospreciar la profecía, la palabra de Dios, es decir, tener en alta estima la palabra de Dios. Tener cuidado, hermanos, acerca de cuando escuchamos el mensaje de la palabra de Dios. Porque había otro peligro. Podían menospreciar la palabra
cuando aún posiblemente esta fuera verdad y viniera de parte de Dios. Ese era el peligro del cual Pablo quería advertir a los tesalonicenses y hoy nos instruye a nosotros al recordar esto. Hoy ya tenemos la revelación completa de la palabra de Dios, hermanos. Hoy no hay necesidad de profetas en el entendimiento de como aquellos hombres de aquel tiempo, hermano. Los apóstoles y profetas que ayudaron a poner los cimientos de la iglesia, como nos lo enseña Efesios capítulo 2, verso 20, hermano, ya no existen el día de hoy. Escuche, por favor. Ya no como aquel tiempo, había requisitos, hermanos. El único ministerio profético en la actualidad es el predicar y enseñar la palabra de Dios, lo que Dios ya ha establecido. La profecía como término se usa actualmente para referirse entonces, hermanos, a la palabra escrita de Dios. Es a ella que nos habla la Escritura hoy, que no la debemos menospreciar. No menospreciéis las profecías, equivale a no menospreciar la Escritura. Pablo está haciendo evidente que por alguna razón, hermanos, los creyentes de Tesalónica no estaban valorando, repito, valorando lo que se les enseñaba, lo que se les predicaba. Sea cual fuera la cuestión, hermano, Pablo les ordenó que dieran y que pusieran, que dieran un gran valor a la palabra proclamada. Yo le pregunto a usted hoy, ¿qué valor tiene la palabra de Dios para usted? ¿Qué tan importante es para usted lo que se predica? ¿Qué tan importante es la Escritura para usted? La Escritura por sí misma nos dice que es, hermanos. Y ahí radica su importancia. Entre otras muchas definiciones, hermanos, acerca de lo que puede ser la palabra de Dios o de lo que es. Es lámpara a nuestros pies y lumbrera ¿a qué, hermanos? A nuestro caminar. Hermanos, la palabra es la guía para nuestra vida. Es Dios hablando a nuestra vida, a nuestro corazón. Es Dios guiándonos, es Dios instruyéndonos, es Dios, hermanos, confrontándonos, es Dios animándonos. La palabra es Dios consolándonos, es Dios manifestándose a nuestra vida, es Dios mostrando sus atributos, es Dios mostrando que Él es amor, que Él es paciente, que Él es justo, que Él es todopoderoso, omnisciente, que es un Dios también airado, que es fuego consumidor, que es justo, que es omnisciente, que está en control de todo. Eso es la palabra, eso es lo que enseña la palabra de Dios, entre otras muchísimas cosas más. ¿Qué es para usted la palabra, hermano? La palabra de Dios es manifestando que somos mucho más importantes que unos pajarillos. Es Dios diciendo que no nos afanemos, hermanos, que no nos preocupemos acerca de qué comeremos o qué vestiremos. Es Dios diciéndonos en su palabra que Él está, hermanos, en control, en verdad, de todas las cosas. ¿Usted lo cree? La palabra de Dios es Dios manifestando, hermano, que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es Dios afirmando que regresará por su iglesia para que estemos con Él para siempre. ¿Qué tan importante es la palabra de Dios? No menospreciéis la profecía, no debemos menospreciar o tener en poco la palabra de Dios. Todo lo que Dios habla, hermano, es de suma importancia. Absolutamente todo lo que Dios habla debe ser apreciado por nosotros, sus hijos. ¿Cuál es su actitud hacia la palabra, hermanos? ¿Qué tan importante es para usted? ¿Qué dice Primera de Pedro 2:22? Vamos ahí.
¿Es importante para usted la palabra, hermano? ¿Cómo desea la palabra de Dios usted en su corazón? Dice Primera de Pedro 2:2. ¿Qué dice? Desead como niños, ¿qué? Recién nacidos, ¿qué, hermanos? La leche espiritual no adulterada, para que por ella, ¿qué? Crezcáis para salvación, hermano. Desead como niños recién nacidos. ¿Cómo un niño recién nacido desea la leche materna, hermanos? ¿Cómo? Se espera tranquilo, calladito, a que den su hora de su leche. ¿Cómo está, hermano? Le toca su baño, usted lo mete en la tina, lo está bañando, lo seca, ¡ay, qué bonito! Y está llore y llore y llore y llore, ¿porque qué? Está deseando, como niño recién nacido, la leche materna. Con desesperación, con ansiedad. Como si fuera su vida, ¿no es cierto, hermano? Hermano, la palabra es nuestra vida, porque es por ella que habla el Señor a nuestra vida. Nos fortalece, nos alienta, nos confronta, nos guía. ¿Qué necesita usted hoy? Ahí está la palabra, hermanos. La palabra bendita de Dios. Así como en lo natural el bebé pide con desesperación, hermanos, su leche, hay algo bueno para él. Va a crecer, ¿no? Espiritualmente también nosotros, hermanos, crecemos. Dios no quiere que estemos como hasta hoy, hermano. Él desea que crezcamos espiritualmente, que caminemos cada día un poco más avanzando hacia la madurez, porque dice para que crezcáis para salvación. Hermano, crezca en el Señor. Venga, hermano, venga a edificarse, conéctese a los estudios, no menosprecie la palabra, hermano. No menosprecie la palabra, ni a nadie que le enseñe la palabra. Ay, pastor, es que no vine porque yo allá en mi casa escucho a los mejores. Así me lo han dicho, hermanos. Qué bueno, está bien. Edifique su vida, está bien. Pero es mejor vivir la palabra. No menosprecie, hermanos, cuando una persona, quien sea, le esté predicando y enseñando la palabra de Dios. Puede ser alguien que no esté en internet y que nadie conozca y que nadie lo invite a ningún congreso, pero puede ser una persona que ama a Dios y que ama a otras personas, que ama a su prójimo y que está cumpliendo con la labor de compartir de Cristo. La salud y fortaleza espiritual del creyente y también de la iglesia, hermano, depende de la palabra que se le enseñe. Repito esto. La salud nuestra, hermanos, en lo individual y la fortaleza en lo individual y en lo colectivo, espiritualmente hablando, hermano, depende de la palabra que se nos enseñe. Pero también, hermano, del aprecio, de la estima y obediencia que cada uno de nosotros le tengamos a la palabra de Dios. De eso va a depender nuestro crecimiento. De eso va a depender si estamos con salud espiritual, si estamos firmes, fuertes, para cuando vengan los vientos y los ríos y sople todo y permanezcamos, ¿qué, hermanos? Firmes en el Señor, fundados en la roca. De eso va a depender, de la palabra, de cuán aprecio tenemos y la obediencia que le tengamos a la palabra de Dios. Por ello tenemos una gran responsabilidad como creyentes. Analizarlo todo, hermano, lo que escuchamos, incluido por supuesto toda enseñanza. Y llegamos a nuestra tercera actitud que fortalece nuestra vida espiritual como creyentes, hermanos. Ponerlo todo a prueba, hermanos. Segunda a los Tesalonicenses, primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 21. Dice, examinad lo que, hermanos, todo, retener
lo bueno. También esto es una responsabilidad a nuestra vida, hermano. Examinarlo absolutamente todo. ¿Qué es examinarlo, hermano? Es poner algo a prueba. Es probar algo para ver si es aceptable. El probar y examinar todo nos lleva a una cualidad, hermano, sumamente importante. Repito, el probar y examinar todo, hermano, nos lleva a una cualidad importantísima en la vida de nosotros. ¿Sabe cuál es esa cualidad, hermano, importante? El discernimiento. El discernimiento, hermano. ¿Qué es el discernimiento? Es la capacidad, hermano, de poder diferenciar o distinguir entre lo verdadero y ¿qué? Y lo falso. Entre lo que es bueno y lo que es malo. Entre lo que es pecaminoso y aquello que no lo es, entre la verdad y la mentira, entre lo que es de la voluntad de Dios y aquello que no es la voluntad de Dios. Imagine qué importante es tener esto. Qué importante es ir creciendo en esta cualidad en nosotros, el poder discernir todo esto. El discernimiento, hermanos, no es una simple intuición. Ay, a mí me parece, Señor, que si me voy por acá, si decido cambiarme, si decido esto. No, hermano, no es una intuición y no es a mí me parece. Es una guía de Dios, hermano. Es una capacidad dada por Dios mediante el Espíritu Santo. ¿Cuándo, hermano? Cuando fielmente y diligentemente estudiamos y atendemos la palabra de Dios. Eso nos va a dar discernimiento, hermano. Acompáñenme a Ezequiel 44, 23. Son las demandas a los sacerdotes de los levitas, hermano. Ezequiel 44, 23. Vean lo que nos habla acerca de discernir aquí. Ezequiel 44, 23. Y enseñarán a quién, hermano, a mi pueblo a hacer ¿qué? Diferencia. Una pausa aquí. Ya esto es discernir, hermano. Dijimos que era la capacidad de diferenciar y distinguir. Dice, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Y les enseñarán a ¿qué? A discernir entre lo limpio y lo no limpio. Rápidamente, Filipenses 1:9, hermano. Por favor. Filipenses 1:9 y 10. Vea lo que afirma aquí el apóstol Pablo, hermanos. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Tiene un propósito, para que aprobéis lo mejor. Ahí está el discernimiento, hermano. Para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Aprobar lo mejor. ¿Cuántas veces hemos aprobado algo que no era lo correcto, hermanos? Por falta de discernimiento. Ahora, ¿cómo podemos tener discernimiento, hermano? Ya hemos mencionado algo. ¿Cómo podemos estar preparados y capacitados para distinguir las cosas? A través de nuestro alimento, hermanos. La palabra de Dios, de la obra del Espíritu Santo, su revelación que nos trae entendimiento acerca de las Escrituras. Hebreos 5:14.
Hebreos 5:14. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice, pero el alimento, ¿cuál alimento? Sólido. ¿Es para quiénes? Para los que han alcanzado madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados, ¿en qué, hermanos? En el discernimiento del bien y del mal. ¿Qué es el alimento sólido? La palabra de Dios, hermano. ¿No cuánta necesidad tenemos de la palabra? Cada día. ¿Cómo podemos tener discernimiento estudiando la palabra de Dios? Conociendo la verdad, hermanos. La palabra de Dios. Escudriñándola como lo hicieron los de Berea. ¿Recuerda esto, hermano? Cuando fue Pablo y Silas enseñaban allí con la gente de Berea. Hechos 17:10, por favor. Usted debe ser como estas personas de ahí en Berea, hermano. Vea lo que hacían para tener discernimiento, hermanos. Y entender y saber distinguir si era verdad o mentira lo que se les enseñaba. Hechos 17:10. Dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron ¿a dónde, hermano? A la sinagoga de los judíos, dice el verso 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Pues recibieron, ¿qué, hermano? Ahí en la sinagoga, la palabra con toda solicitud, es decir, con ánimo y disposición. Escudriñando, aquí está, hermanos. Escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Ellos podían discernir, hermanos, porque cada día estaban analizando y meditando y escudriñando las escrituras para darse cuenta si de lo que le estaban hablando los apóstoles era verdad. Tenemos que seguir haciendo lo mismo. Cualquier predicación que escuche en casa, lo que yo mismo hablo aquí, por supuesto, usted tiene que ir a la palabra de Dios y cerciorarse si es verdad, hermano. Y estudiarla para que Dios, por la obra y gracia del Espíritu Santo, vaya dándole crecimiento en su discernimiento. Dice, examinando cada día. Es decir, filtrando todo por la palabra de Dios, hermano. Si así lo hacemos, vamos a poder obedecer. Retomo primero a los Tesalonicenses 5:21, examinándolo todo, vamos a poder obedecer, ¿qué, hermano? El retener lo bueno. Para conocer lo que es bueno, hermano, debemos distinguir entre el bien y del mal. Hebreos 5:14 ya lo leímos, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Pablo, hermanos, da una orden de poner todo a prueba. Todo, hermano, es todo. Es decir, no se permiten excepciones. Para el creyente, entonces, toda la vida, toda nuestra vida, todo lo que acontece debe verse a través de la lente de las Escrituras, hermano. Antes de que usted tome cualquier decisión, antes de aceptar cualquier enseñanza y decir a todo amén, antes de tomar cualquier dirección y decisión, hermano, la primera pregunta que todo cristiano debe hacerse, ¿sabe cuál es? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice el Señor en su palabra? Ay, es que mi pastor dice, no, olvide eso. ¿Qué dice Dios? No, ¿qué dice el pastor? ¿Qué dice la Escritura? Las cosas que resulten buenas, hermano, según la palabra de Dios, estas serán el camino a seguir para nosotros. Eso va a ser lo correcto.
Eso nos va a ayudar a no amoldarnos al mundo. El estudiar la palabra de Dios, hermano, y meditar en ella y pasar todo por la palabra de Dios, va a ayudarnos a darnos discernimiento y a transformar nuestros pensamientos y nuestro entendimiento. Romanos 12:2, no lo busque. Usted recuerda que dice, no os conforméis ¿a qué? A este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, hermano. Para que hay un propósito, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios y perfecta. Ahí vamos a poder renovar nuestro entendimiento en la mente de Dios, en la mente de Cristo, en su palabra. Por eso tenemos la mente de ¿quién, hermanos? En ese sentido, al analizar lo que Él dejó establecido, hermano. Y vamos a poder entender, hermanos, comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Ha pasado algo difícil hoy, o en estos días, o en estos meses, hermanos? ¿Cuál ha sido la voluntad de Dios? ¿Para qué Dios le ha permitido pasar por esa circunstancia? Hay un propósito. Mientras no haya sido una aflicción por causa de nuestro pecado, hermano, Dios va a obrar para seguir trabajando en nuestra vida espiritual. A veces no sabemos para qué Dios está obrando de cierta manera en nuestra vida. ¿No es cierto? ¿Qué debemos hacer, hermanos? Aún dar gracias. Señor, gracias, no entiendo. Mira todo esto que está pasándome, Señor. No entiendo, tú sí lo entiendes, Señor. Y tú tienes un propósito y sé que estás trabajando en mí para algo bueno. Yo te quiero dar gloria, Señor. Yo te doy gracias hoy. No lo entiendo, pero quiero glorificar tu nombre. Esa es la actitud de un creyente, hermano, que va creciendo en el entendimiento, en el discernimiento y en la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Así podemos saber, hermanos, con nuestro entendimiento renovado, qué son las cosas buenas y aquellas que no lo son. Si hemos entendido cuáles son las buenas, hemos tenido el discernimiento, caminar en ellas, porque nos van a llevar a hacer bien. Por eso dice retener lo que. ¿Sabe qué es retener? Cuando ya hicimos esta labor de ir a la Escritura y ver qué es lo bueno, retener es aferrarnos a las cosas buenas. Aferrarnos, hermanos, asirnos a ellas fuertemente. Nos estaremos haciendo a la verdad, a lo que es bueno, lo que el Señor enseña, a lo que es correcto ante Dios, hermanos, para abstenernos de todo lo que es del mal. Nuestra última actitud, hermanos. 1 Tesalonicenses 5:22. Abstenernos de toda especie de mal. Nuestro punto es apartarnos del mal. Abstenerse, hermano, es restringirnos a nosotros mismos. Es eso, apartarse de todo aquello que ofende a Dios, de toda clase de mal, todo aquello que es maligno, que es dañino, hermano, pecaminoso. ¿Qué es el pecado, hermano? Toda aquella actitud, hermano, en nuestro pensamiento, en nuestros actos, en nuestros labios, todo aquello que desagrada a Dios. Hermanos, la maldad está, mire, ¿dónde no encontramos las cosas malas, hermano? La maldad, hermano, toma muchas formas. La maldad se presenta de muchas maneras. La maldad está ganando terreno a pasos agigantados. Veíamos algo tremendo en las noticias en la semana, hermano. Lo que sucedía en un estado de la República, que les estaban vendiendo sustancias no convenientes a los niños en la secundaria, en la escuela, la primaria. Imagínense, hermano. La maldad la vamos a encontrar en todos lados. Pero debemos renunciar
a toda ella, hermanos. Debemos evitar el mal en cualquier lugar donde se nos aparezca o donde lo encontremos, hermanos. Debemos repudiarlo. Debemos repudiarlo porque por ese mal, por esa mentira, por ese pecado, hermano, Cristo fue castigado. Dio su vida. Evitar el mal en nuestra manera de pensar, de hablar y de conducirnos. Abstenerse tiene el sentido, hermano, de mantenerse alejado ¿de qué? De todo aquello que no agrada a Dios. Esa debe ser nuestra actitud, hermano, frente al pecado como creyentes. Apartarnos y mantenernos alejados de toda clase de mal. En este mundo pleno de pecado, hermano, siempre estará latente, hermano, la tentación a pecar. Debemos abstenernos de ello, estar alertas, como en varones lo estudiamos. ¿Recuerdan, hermanos? Que debemos estar alertas, como atalayas en nuestra vida. Atentos, abstenernos. La actitud del creyente debe ser abstenerse, despojarse de todo pecado. No se necesita, hermano, adulterar para decir, ay, es un pecado verdaderamente, para que alguien sea calificado como pecador. Una simple actitud de soberbia, de altivez, una pequeña mentira, es una ofensa a Dios, porque es pecado. Como decía el autor de Hebreos aquí, así que despojémonos de todo peso, ¿de qué? Del pecado que nos asedia, escuche. Por eso es que está en todos lados y además nos asedia. Y podamos correr con paciencia la carrera, hermanos, que tenemos. ¿Dónde? Por delante. Puestos los ojos ¿en quién? En Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Concluimos, hermanos. No olvidemos que la tercera persona de la Trinidad, hermanos, es el Espíritu Santo y mora en nosotros. Él es nuestra guía. Él trabaja en nosotros para seguir transformándonos, hermanos. No olvidemos que Él sigue trabajando para santificarnos, para llevar una vida que dé gloria al Señor. Revisemos nuestra vida, hermanos. Lo hicimos hace un momento. Al participar en la cena del Señor, revisemos cada día si nuestras actitudes están correctas o son correctas. Si no lo están, hermanos, pidámosle a Dios que nos ayude por la obra de su Espíritu, que ponga en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, hermanos. Si permitimos que el Espíritu Santo controle nuestra vida y sea nuestra guía, hermano, vamos a poder vivir de esta manera. Siendo sensibles al Espíritu, teniendo en alta estima la palabra, vamos a poder pasar todo en el discernidor que es la palabra de Dios, probándolo, y nos vamos a poder apartar del mal para la gloria de Dios. Hermanos, que el Señor bendiga su palabra, que podamos llevarla por obra. Señor, gracias. Gracias por bendecirnos, Señor, a través de tu verdad. Ayúdanos, Señor, a perseverar en estas exhortaciones, Señor, para poder estar gozosos, Señor, para poder orar sin cesar y dar gracias a ti en todo, Señor, porque sabemos que esta es tu voluntad, Señor, para los que estamos en Cristo Jesús. Ayúdanos, Padre, a ser esforzados y diligentes para cumplir con el ser sensibles a tu Espíritu, Señor, y no apagar el fuego de su ministerio en nosotros, Padre. Ayúdanos para poder tener siempre en alta estima tu palabra, Señor, para no menospreciarla. Ayúdanos, Señor, a poner todo a prueba, para estar capacitados con discernimiento, Señor, y poder distinguir y quedarnos con todo lo que es bueno, Señor, y agradable a ti. Que podamos ser valientes y esforzados, Señor, para apartarnos del mal. Porque ese es el tipo de vida que te honra, Señor, y te agrada, Padre.
Señor, te damos gracias, Señor. Hoy te damos gracias por tu bondad, por tu amor. Gracias te damos y oramos todo esto en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Con la ayuda de Dios nos vemos el próximo jueves aquí. Que tenga excelente tarde. Bendiciones.